Hola, aquí contigo nuevamente tu amiga Eloísa Chavarría. Y bueno, pues vamos a continuar con el libro tan interesante de la vida de Ana, la abuela de Jesús. Ya vamos en el capítulo 5 y es cuando Ana termina ya sus iniciaciones o hace gran parte de sus iniciaciones en Egipto y se va ahora a Grecia, en donde va a continuar su preparación para ser esta gran sacerdotisa tan trascendental en la vida de Jesús, pues de ella tomó muchísimo conocimiento él. Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces dice capítulo 5, Alejandría. Después de completar mis iniciaciones en Egipto, algunos de mis compañeros esenios y yo nos reunimos en Heliópolis para aconsejarnos mutuamente. Sabíamos que íbamos a regresar pronto a Palestina y acordamos que sería bueno mudarnos a la gran ciudad portuaria que había tomado el nombre de Alejandro. En esta ciudad griega cosmopolita que se encuentra en la desembocadura del delta del Nilo, pasé mis últimos 30 años en Egipto. Entonces quiere decir que Alejandría todavía no era Grecia como tal, sino que seguía siendo parte de Egipto. Entonces ella continúa en Egipto y por eso dice, pasé mis últimos 30 años en Egipto. Algunos de nosotros nos fuimos a las extensas cavernas subterráneas debajo de Alejandría porque estábamos más cómodos en nuestro hábitat conocido, bajo la superficie de la tierra. Entonces también ahí había toda una ciudad subterránea. Así que viví de nuevo bajo tierra. Pasé mis primeros 9 años en Alejandría en un complejo de cámaras ocultas donde mis hermanos esenios y yo trabajábamos diligentemente copiando textos antiguos y otros más actuales. Habíamos traído muchos registros de On, hoy conocido como Heliópolis, que habíamos copiado para donar a la biblioteca de Alejandro, a cambio de que nos ofrecieran protección e inmunidad. Y sobre todo, nuestra disposición a intercambiar nuestra experiencia como escribas. Nos dio acceso al tesoro creciente de obras religiosas, filosóficas e históricas que se acumulaban en la inmensa biblioteca de Alejandro. Que Alejandro había construido para reflejar de manera impresionante su poder y sus ideales helenísticos. Algunos trabajaban en la superficie de la tierra como intermediarios para proteger nuestras operaciones debajo y dentro de la biblioteca externa. Algunos de nuestra comunidad se marcharon de Egipto enseguida para regresar a Palestina, mientras que otros se quedaron. Yo decidí continuar con mis estudios y el trabajo de copiado de textos durante los siguientes 20 años. Huelga decir que me había acostumbrado a mi identidad incógnita y al estilo de vida claustral. Sin embargo, sabía que era hora de empezar a prepararme para reunirme con mi comunidad esenia en el Monte Carmelo. Esta opción requería que me reaclimatara perdón, gradualmente a la vida de los habitantes de la superficie. Sí, imagínate, Ana había vivido debajo de tierra pues siglos, me atrevo a decir siglos, y ahora tenía que volver a la superficie con el fin de hacer frente a la dureza del mundo exterior. Comencé a hacer excursiones a la gran biblioteca y a visitar abiertamente el templo cercano dedicado a Isis. Incluso me aventuré a ir al mercado. Había hecho ya muchas visitas secretas al templo en los últimos años y las grandes sacerdotisas que servían a Nuestra Señora, como llamábamos a Isis, me conocían muy bien.
Por fin, cuando me sentí a gusto en el caos externo a mi alrededor, acepté la invitación de mis amigas, las sumas sacerdotisas, para ir a vivir permanentemente en las habitaciones dentro del complejo del templo. Aunque todavía vivía enclaustrada, había realizado con éxito la transición a habitante de la superficie otra vez. Durante los últimos 100 años que viví en Egipto, un siglo, había empezado a hacer viajes con mis compañeros a Gran Bretaña, Grecia, el sur de Galia y varias islas del Mediterráneo. La mayoría de estos viajes tuvieron lugar durante mis últimos años en Alejandría. Encontré mis aventuras en el extranjero enormemente constructivas y expansivas para mi alma. Disfruté especialmente de mi estancia en Gran Bretaña, que sentí como si fuera un extraordinario regreso a casa. Fíjate, ella era judía, era hebrea. Muchos años vive en Egipto, pero ahora menciona por primera vez la Galia, así se le llamaba en aquel tiempo a Gran Bretaña. Y entonces dice, disfruté especialmente de mi estancia en Gran Bretaña, que sentí como si fuera un extraordinario regreso a casa. Mientras estuve allí, fui adoptada por un jefe celta, era la tierra de los celtas, y me convertí en una de sus hijas, aunque ya era muchos años mayor que él. Al mirar hacia el futuro probable, sabía que algún día volvería a las verdes colinas y llanuras de Gran Bretaña. Vi cómo muchos años más tarde estaría haciendo los preparativos para el descanso de mi cuerpo físico en la isla de Avalon. Pero esa es otra historia. Volvamos a Alejandría y a la breve biografía de quien recibió su nombre Alejandro Magno. Alejandro de Macedonia fue un alumno de Aristóteles que realizó sus iniciaciones en Egipto. Fíjate, Alejandro Magno también era un sacerdote. En las cámaras más sagradas, ocultas a los que estaban ciegos para la visión interior. En realidad, él era una serpiente sabia, como se llamaba comúnmente a los iniciados en los misterios, y sabía elevar la energía de fuego en forma de serpiente por su espina dorsal. Ya en el capítulo pasado, ella empieza a hablar de lo que es la energía kundalini que sube por toda la espina dorsal. Y ahora vuelve a hablar de ella cuando nos está hablando de Alejandro Magno. Y cómo descifrar los códigos crípticos del mundo del oculto. Alejandro apoyaba y se rodeaba de elegidos magos adivinos, hechiceros y doctores de cuerpo, mente y alma. Mucho antes de salir de Egipto para regresar al Monte Carmelo, tuve la suerte de conocer a Alejandro en una reunión secreta del consejo, cuando todavía era un muchacho. Por lo tanto, lo vi como a un hermano, a pesar de su excentricidad y de que al final, en los últimos años, fue seducido por el glamour del poder, cuando la corrupción se apoderó de su mente, con la enfermedad común de aquellos que comprometen su alma. Aunque vivió pocos años, su influencia dejó un poderoso legado. Un día, mientras estaba haciendo una excursión al centro de la ciudad, miré hacia arriba y vi la bandera de conquista de Alejandro, ondeando por encima de la tumba monumental que recientemente había sido erigida en su memoria, después de su muerte a la edad de 33 años. Fíjate, igual que Jesús. Tal parece que hay como un grupo de maestros que dejan o más bien se van de este plano a esta edad, a los 33 años. Todos los habitantes de Alejandría y de las ciudades con templos a lo largo del Nilo se habían sentido fuertemente oprimidas por el gobierno inepto de las familias dinásticas macedonias de Ptolomeo. Una gran multitud consideraba Alejandría su hogar.
Alejandría era una gran ciudad cosmopolita, de tanta grandeza que no se podía comparar con Jerusalén, excepto para decir que Alejandría proporcionaba muchas más maravillas a mi alma inquisitiva. Había pasado mucho tiempo desde que había dejado Jerusalén y su corrupción. A través de a través de mensajeros que recorrían las tierras, recibí la noticia de que Jerusalén se había vuelto tan corrupta y los caminos del Señor tan distorsionados por la política y la disensión, que me producía gran dolor de corazón pensar en volver a estar dentro de sus altísimos muros. Estar en Alejandría, aún con toda su intriga, violencia, sufrimiento, era un alivio y un consuelo. En su puerto se amarraban barcos de muchas tierras distantes. En sus estrechas calles y amplias avenidas había gente de todos los colores, creencias y costumbres. Había una parte de mí que disfrutaba del clamor, la emoción y la aventura de toda esta estimulación para mi mente y mis sentidos. Fíjate qué cambio. Ella había vivido enclaustrada cientos de años y cuando sale a la superficie y sale, por decirlo así, al mundanal ruido y tiene que adaptarse. Había una parte de mí que disfrutaba no solamente se adapta, sino que lo goza. Había una parte de mí que disfrutaba del clamor, la emoción y la aventura de toda esta estimulación para mi mente y mis sentidos. Sin embargo, había otra parte de mí que prefería el silencio, la vida contemplativa, interior y el bálsamo rejuvenecedor de la naturaleza. Gracias a Dios podía disfrutar de ambos aspectos aquí, en la recién nacida Alejandría, construida sobre un antiguo asentamiento de la Hermandad de la Luz que vino de la Atlántida. ¡Qué interesante! O sea que ahí vivían atlantes, gente que venía de la Atlántida, porque dice, gracias a Dios podía disfrutar de ambos aspectos aquí en la recién nacida Alejandría, construida sobre un antiguo asentamiento de la Hermandad de la Luz que vino de la Atlántida. No, perdón. Entonces, no es que ahí vivieran Atlantis en la época de Ana, sino que simplemente recuerda que era un antiguo asentamiento de la Atlántida. Aquí estaban los monumentos a la evolución de la humanidad a través del tiempo, en forma de estancias de mármol, templos y grandes fortalezas de granito y arenisca. Como ya he comentado anteriormente, había también una ciudad oculta, muy por debajo de las bóvedas exteriores, desconocida para aquellos que causaban disturbios, se embriagaban e insensibilizaban sus almas. Fue este acceso a la sabiduría antigua lo que me atrajo, como una polilla a una llama eterna, para ser elevada a la luz de la revelación directa. Desde sus inicios, Alejandría estuvo destinada a ser una mezcla internacional de culturas. En efecto, facilitó la fusión de muchas culturas diferentes: atlantes, o sea, gente de la Atlántida, egipcios, cretenses, fenicios, hebreos, asirios, babilonios, persas, griegos, macedonios y romanos. ¡Wow! Todas las principales razas ahí se daban cita, ahí vivían. La cultura predominante, sin embargo, era la griega, no la egipcia, por lo que a todos los efectos se convirtió en un establecimiento griego en Egipto, dedicado esencialmente al cultivo de la cultura helénica. O sea, era geográficamente, digamos, era Egipto, pero culturalmente era Grecia. Aquellos que eran descendientes egipcios de la línea sacerdotal o de la estirpe faraónica tenían residencias temporales en Alejandría, donde se los recibía con hospitalidad. Sin embargo, sus residencias primarias estaban en Heliópolis, Tebas y otras ciudades a lo largo del Nilo. Por lo tanto, su presencia era honrada,
pero tuvieron poca influencia en el entorno político y social de Alejandría, hasta que la incursión de Roma puso fin a la dinastía ptolomeica. A Cleopatra, que era de origen macedónico, se le permitió gobernar como reina de Egipto desde el año 51 hasta el 30 a.C. Por otro lado, los egipcios de las clases trabajadoras de Alejandría estaban sometidos y tenían pocas posibilidades de mejorar su estatus social a través del matrimonio. Durante algunos años, la población hebrea fue especialmente bienvenida, recibiendo privilegios comparables a los de los súbditos griegos. Sin embargo, esta política dio lugar a un aumento tan rápido de la población judía que para cuando me marché en el año 207 a.C., se había despertado un considerable resentimiento. Durante los meses anteriores a mi partida, me concentré en terminar mis tareas en la biblioteca, mi servicio en el templo y las despedidas. Durante el resto de mis días continuaría sintiendo la influencia de Egipto y en el futuro mi historia volvería a sus antiguos monumentos. Cuando nos encontramos de nuevo, mi querido amigo, tomaremos el tesoro de la sabiduría acumulada en Egipto y recorreremos nuestro camino hasta mi amado Monte Carmelo junto al mar. Bueno, este capítulo, el capítulo 5, que se llama Alejandría, es como una remembranza histórica y geográfica de los tiempos de Ana. Solamente considero que sirve para eso, como un marco geográfico histórico precedente a la venida de Jesús, como para darse cuenta a qué mundo llegó Jesús. Un mundo profundamente político, igual que ahora, injusto, igual que ahora, lleno de oscuridad, igual que ahora, y también lleno de luz, igual que ahora. Entonces es interesante darnos cuenta de esto. El mundo no ha cambiado, el mundo sigue igual, aparentemente lo digo. O sea, en apariencia sigue igual, pero el despertar de conciencia que hoy estamos viviendo creo que es sin precedentes. Creo que se podría comparar con los albores de la Atlántida, a ese grado. Hay un despertar grande y nos estamos encaminando a una era de un despertar enorme, tecnológicamente y en conciencia. Se dice que la Atlántida vivió esto, vivió un despertar tecnológico enorme y también un despertar en conciencia enorme, solamente que se desequilibró. Había como más desarrollo tecnológico que desarrollo en conciencia, aunque sí tenían mucho desarrollo espiritual, pero ganó el desarrollo tecnológico y se dice que por eso la Atlántida fue desaparecida. Ahora estamos, pienso yo, otra vez en un punto culminante. De nosotros depende de que sí, aceptemos la tecnología, pero sin olvidarnos nunca de la espiritualidad. Y este libro aboga por ello. Como puedes ver, seguramente, bueno, no seguramente, ya en los capítulos anteriores expliqué toda la tecnología que rodeó a Ana también. Para vivir abajo de la tierra, imagínate. Podían alumbrarse, no había luz eléctrica y sin embargo se alumbraban con cuarzos. Podían respirar, aunque no vivían en la superficie de la tierra y aunque tenían un modo especial de respirar, podían respirar gracias a estas obras de ingeniería de ciudades subterráneas. O sea, sí había mucha tecnología en arquitectura, en física, en muchas cosas y sobre todo mentalmente, porque también Ana nos habla en los capítulos anteriores de cómo fueron construidas las pirámides con el poder mental. Imagínate el desarrollo mental que había en esa época. Y
bueno, pues fueron también nuestros albores. Recuerda que nosotros pues venimos o estamos educados en la cultura judio-cristiana y Ana es judía y Ana este libro da como toda la semblanza de la cultura judía y esos son nuestros orígenes culturales. Entonces, bueno, pues en este capítulo habla únicamente de la parte geográfica y de la parte histórica y hay que tomarla como eso, como un marco para saber cómo era el mundo que precedió a Jesús el Cristo. Y dicho en boca de nada más y de nada menos que su abuela, que fue, además de ser su abuela, o sea, biológicamente tan cercana, fue su maestra. Entonces, pues, muy interesante, no sé qué opines. Hasta aquí llegamos al capítulo 4, fue un poco cortito, pero no por eso menos interesante. Shirley, qué gusto que sí llegaste. Teresita, bienvenidas, chicas. Pues aquí nos vemos el viernes con el conocimiento del curso de milagros y todos los martes seguimos con el libro de Ana. Recuerda, este libro lo puedes conseguir en Amazon, muy barato. Léelo. Yo aquí lo estoy leyendo también y dando mi humilde punto de vista de él. Así que te lo recomiendo mucho y también nos estamos viendo por aquí. Buenas noches.